Hola mamacitas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy las saludo yo, su amiga Isabel Salas. Espero que estén muy emocionadas por el video que tenemos el día de hoy. Yo la verdad es que hoy estoy grabando 6 videos porque ya me voy a ir a Cancún. Para los que no saben, yo estoy haciendo la subespecialidad en Biología de la Reproducción y aquí en Biología de la Reproducción, que son 2 años de subespecialidad después de hacer 4 años de ginecología, después de hacer 6 años de medicina general, me mandan a rotar a diferentes lugares, hospitales en donde vemos pues a las pacientes que también tienen este tipo de problemas. Ya fui a Tijuana, ya fui a Tuxtla y ahora me toca irme 2 meses a Cancún. Entonces, como me voy a ir lo que es mayo y lo que es junio, ahorita estamos grabando los 6 episodios que estaré subiendo, pues los domingos de esos días. Así que, por favor, vean los videos porque de verdad es que para mí es mucho esfuerzo estar haciendo esto y espero genuinamente que les guste. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que a mí me interesa mucho, que yo sé que a ustedes les interesa mucho y que se ha venido popularizando mucho últimamente, que es la hormona antimuleriana. Para los que no saben o para las que no saben, hay 2 maneras en las que nosotros podemos medir la reserva ovárica. La reserva ovárica básicamente es cuántos óvulos te quedan. Para los que no saben, las mujeres nacemos con una cierta cantidad finita de la célula más grande del cuerpo, que son los óvulos. A las 20 semanas nosotros tenemos el número máximo de óvulos que podemos llegar a tener, que son de 6 a 7 millones. Para cuando nosotros nacemos, esa cantidad se disminuye de 1 a 2 millones. ¿Por qué? Simplemente se mueren, porque así estaban destinados a hacer. Después, para cuando nosotros entramos a lo que es ya nuestra edad en la que empezamos a ovular, nosotros contamos con aproximadamente 400,000 probables óvulos que podemos ovular. Y a partir de entonces nosotros ovulamos aproximadamente 1, hay mujeres que ovulan más, pero usualmente 1 mes con mes, y tenemos unas 400 óvulos que ovulamos, entonces más o menos al mes estamos perdiendo aproximadamente 1,000 óvulos que simplemente se mueren y nomás ovulamos 1, ¿ok? Ya que tenemos este panorama, es que nosotros tenemos que saber que los óvulos se acaban y depende del momento en el que nosotros nos encontremos de nuestra edad, pues es una cantidad de óvulos que nosotros probablemente vamos a tener en ese punto. 2 de los estudios que a nosotros nos sirven mucho para saber nuestra reserva ovárica, es decir, qué tantos óvulos nos quedan, son, número 1, el recuento de folículos antrales, que se nos los toman a nosotros por un ultrasonido transvaginal. El ultrasonido transvaginal se tiene que hacer aproximadamente en tu día 2 o 3 del ciclo, es decir, tu día 2 o 3 del sangrado, y básicamente lo que el médico hace es contar cuántos folículos ováricos tienes. ¿Qué son los folículos ováricos? En el ultrasonido, los folículos ováricos se ven como unas bolitas negras que se llaman quistes foliculares o folículos ováricos. ¿Por qué quistes foliculares? Pues porque por definición un quiste es algo que contiene un líquido. El folículo ovárico es una bolsita en donde adentro de cada una de esas bolsitas hay un óvulo. Es la casita del óvulo, ¿vale? Básicamente. Y esa casita del óvulo tiene un líquido que mantiene al óvulo pues vivo, alimentado en su ambiente natural. Entonces, nosotros tenemos muchísimos cientos de miles de folículos ováricos con un óvulo dentro. El óvulo tiene que tener un folículo ovárico sí o sí, o sea, no puede haber óvulo sin folículo, no puede. Entonces, hay muchos que están tan chiquitos que no se alcanzan a ver en el ultrasonido. Les digo, nosotros tenemos aproximadamente 400,000 cuando empezamos a ovular. Hay unos que ni siquiera se ven. Cuando estos ya empiezan a crecer un poquito, ¿por qué crecen? Pues porque estaban destinados para en ese momento empezar a crecer. Estos empiezan a crecer en el inicio de tu ciclo para que varios de ellos entren así como en competencia, o sea, tú tienes como varias de esas bolitas en tus ovarios y son los que en ese momento, cuando ya se vuelven visibles al ultrasonido, que se ven como unas bolitas negras, entran como en competencia, así como los espermatozoides juegan una carrera para llegar al óvulo, bueno, pues así también los folículos ováricos llegan a crecer a un punto donde ya se vuelven visibles al ultrasonido y donde ya se vuelven también receptibles o receptivos más bien a las hormonas que salen de nuestra cabecita, bajan y estimulan a los ovarios y hacen que estos folículos ováricos vayan creciendo. El que va creciendo más pues es el folículo dominante, el que tiene al óvulo más bueno, que se va a ovular en ese ciclo y más o menos cuando anda midiendo los 20 milímetros es que se revienta y entonces expulsa al óvulo ganador, por así decirlo. Entonces, ya habiendo explicado esto,
Cuando nosotros tomamos un ultrasonido en el día 2 o 3 del ciclo, lo que buscamos nosotros ver en ese momento es cuántos folículos ováricos están entrando en competencia en ese momento para ser estimulados por las hormonas de tu cabecita, para que de ellos uno pueda ser ovulado. Para que nosotros digamos que una paciente tiene un adecuado conteo folicular, es decir, un adecuado número de folículos ováricos que están entrando en competencia en ese ciclo, en ese mes, tienes que tener por lo menos por arriba de 4 a 6 folículos por ovario. Es decir, que si yo te tomo un ultrasonido transvaginal en este momento y tú estás en tu día 2 o 3 del sangrado, tú tienes que tener por lo menos 4 o 6 de estas bolitas por ovario. Por eso luego mucha gente dice de que, ay, es que tengo quistes en los ovarios. Y yo les digo, es que es bueno que los tengas hasta cierto punto. Tienes que tener más de 4 a 6 para que yo diga, tienes una adecuada reserva ovárica. Y hay mujeres que me dicen, ay, pues mejor ni tengo, ¿no? Porque yo no me quiero embarazar. Pero no se trata de eso. ¿Por qué? Porque recuerden que los folículos ováricos no solamente nos dan óvulos para ser ovulados y para que te puedas embarazar, o sea, también son productores de ciertas hormonas y esas hormonas pues nos hacen a nosotros sentirnos bien, ser mujer, que son los estrógenos, la testosterona, etc, etc, ¿no? Entonces es bueno que tú tengas una adecuada reserva ovárica si te toca en ese momento tener una adecuada reserva ovárica, es a lo que yo quiero ir. Ahora, el otro examen que nosotros tenemos para poder ver lo que es la reserva ovárica es la hormona antimülleriana. A diferencia del conteo folicular, la hormona antimülleriana es un estudio que te lo tomas en sangre. Esta no es necesario que nosotros la tengamos que tomar en cierto momento del ciclo. Se puede tomar en el momento del ciclo que sea, no es como el conteo folicular que idealmente lo deberíamos de estar tomando en el día 2 o 3 del ciclo para hacer un adecuado conteo folicular. Porque en el día 2 o 3 del ciclo, pues es por cuando los folículos ováricos están más chiquitos, porque ya si los agarramos más adelante, pues va a haber de diferentes tamaños, ya va a estar el folículo dominante, quizás algunos ya se atreziaron y se murieron, entonces lo ideal es el día 2 o 3 del ciclo. Ahora, la hormona antimülleriana, a diferencia de la reserva ovárica, no es dinámica. La reserva ovárica, ¿por qué es dinámica? Pues porque, como les digo, si tú las agarras en un principio, va a haber cierto conteo folicular. Si tú lo vas agarrando más avanzado en el ciclo, quizás puedas encontrar otros folículos y van a estar de diferentes tamaños. Entonces, a diferencia del conteo folicular, la reserva ovárica mediante sangre que se toma con la hormona antimülleriana o en sus iniciales AMH, en teoría no tiene tantas variaciones como el conteo folicular. Además que el conteo folicular nos da una idea de tu reserva ovárica en ese preciso momento. Es decir, tú puedes tener en ese momento 8 folículos ováricos, pero a mí eso no me dice mucho como a un futuro, qué tanto futuro reproductivo tú vas a tener, a diferencia de la hormona antimülleriana. Una hormona antimülleriana normal o con una adecuada reserva folicular va entre el 1.2 a 3.5 de hormona antimülleriana. Si tú tienes menos de 1.2 de hormona antimülleriana, significa que tu reserva está baja. Obviamente que si tú eres una paciente que tiene 38 años, 40 años, pues ya es esperado para este punto de la vida que tu reserva ovárica baje. Recordemos que a partir de los 35 años hay una disminución abrupta en cuanto a la reserva ovárica y la cual se vuelve aún más abrupta después de los 38 y aún más abrupta después de los 40 años. Entonces, si tú tienes 40 años y te tomas una reserva ovárica y te sale en 0.5 y tú me dices, es que tengo mi reserva ovárica muy bajita, es esperado a esa edad que tú tengas una reserva ovárica bajita por tu edad. Entonces, es importante sí medir la reserva ovárica, pero también saber en qué punto de tu edad lo estás midiendo. Si tú tienes entre 20 años y 35 años y tu reserva ovárica anda por debajo del 1.2, pues bueno, ahí sí tienes una reserva ovárica baja, pero aparte que quizás no va con acorde a tu edad. Y también es muy importante saber que últimamente se ha visto mucho una reserva ovárica más disminuida de lo normal de las mujeres. Antes, la verdad es que las mujeres no tenían como esta disminución tan como abrupta, o más bien no había tantas mujeres con reserva ovárica baja como lo que se está viendo ahorita. Quizás antes no se estudiaba tanto, pero ahorita se está viendo que mujeres de 28 años tienen reservas ováricas pues bastante bajitas. Yo me pongo como ejemplo, o sea, mi reserva ovárica está en 1 cuando yo debería estar por arriba de 1.2, fue esa la razón que yo decidí congelar óvulos, pero a lo que voy es que es muy importante que nosotros tomemos este examen para ver nuestro futuro reproductivo. Ahora bien,
Si yo me tomo una hormona antimuleriana y mi hormona antimuleriana, por ejemplo, sale por debajo de 1, ¿eso significa que yo no soy fértil? No. Significa que tu reserva ovárica está baja, porque no es lo mismo que tú tengas una hormona antimuleriana de 0.5 a tus 28 años, aquí tú tengas una hormona antimuleriana de 1.5 a tus 38 años. ¿Por qué? Es más fácil que una mujer de una hormona antimuleriana de 0.5 de 25 años se pueda embarazar a que una mujer de una hormona antimuleriana de, no sé, 2.5 a sus 38 años se pueda embarazar. Porque lo que nos da la capacidad de una mujer de poder embarazarse no es la hormona antimuleriana, no es tu recuento folicular, no es tu reserva ovárica. Lo que le da a una mujer la capacidad de embarazarse es la calidad de los óvulos. Y no hay ningún examen hasta ahorita que a mí me pueda hablar de calidad de óvulos. Hay exámenes que me pueden hablar de cantidad. ¿Y qué son estos estudios de la reserva ovárica? Tanto el ultrasonido transvaginal como la hormona antimuleriana. Y como se fijan, no nos dan una cantidad exacta de óvulos que te queden. Nos dan una cantidad de que entre 4 a 6 folículos ováricos en el ultrasonido es una buena reserva ovárica y que entre 1.2 a 3.5 de hormona antimuleriana es una buena reserva ovárica. Pero yo no te puedo decir cuántos óvulos te quedan según tu conteo folicular o según tu hormona antimuleriana. Eso no lo puedo saber, ese rango no se viene manejando. Pero hablando de calidad, no hay ningún estudio hasta este momento que me hable de la calidad de tus óvulos. O sea, no hay ningún estudio que yo te pueda hacer el cual me diga tus óvulos son de tal calidad. De una calidad del 1 al 10, tus óvulos tienen una calidad de 9. No hay, no existe. ¿Qué nos puede hablar de calidad? La edad de la paciente. La edad de la paciente es el único parámetro que nosotros tenemos hasta este punto en biología de la reproducción, en ginecología, para que nosotros podamos decir esos óvulos en teoría deberían de ser de buena calidad o esos óvulos probablemente ya no son de tan buena calidad. Una paciente que tiene de 35 años para abajo, en teoría debe de tener óvulos de buena calidad. Y entre más joven esté, pues los óvulos son de mejor calidad. Los óvulos de una paciente de 25 años, en teoría, son de mejor calidad de una paciente de 35 años. Por eso, cuando nos dicen, ¿cuándo es el mejor momento de congelar óvulos? Hoy. Hoy siempre va a ser mejor que en un futuro. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos óvulos que sacar y porque va a haber óvulos de mejor calidad en este punto que en un futuro. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros hablamos de capacidad de embarazarte? Pues a final de cuentas es la calidad del óvulo. O sea que un óvulo va a ser de mejor calidad en este momento de tu vida que en un futuro. ¿Qué es lo que pasa cuando es un óvulo de no tan buena calidad? Tú debes de saber que los óvulos adentro de ellos tienen algo que se llama mitocondria. La mitocondria básicamente es lo que le da la energía al óvulo. El óvulo necesita tener mucha energía. ¿Por qué? Porque cuando llegue el espermatozoide y lo fecunda, número 1, hay espermatozoides muy chafas que el óvulo tiene la capacidad de corregir. Según los estudios, los óvulos tienen capacidad de corregir espermatozoides muy malos, de muy mala calidad, pero no es tan así con los espermatozoides. No es tan común que un muy buen espermatozoide pueda corregir un muy mal óvulo, pero sí es muy común que un muy buen óvulo pueda corregir a un muy mal espermatozoide. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo tiene que hacer muchas divisiones celulares, pues para formar lo que va a ser esta nueva vida. Cuando el óvulo está haciendo todas estas divisiones celulares, pues necesita muchísima energía. Pero ¿qué pasa si es un óvulo añoso o un óvulo mal dicho viejo o un óvulo de mala calidad? Porque de mala calidad, pues quizás ya han pasado sus años y el óvulo ya tiene una mitocondria de peor calidad que no le ofrece tanta energía como debería de tener. Es entonces cuando al momento de hacer estas divisiones existen errores en las divisiones. Y al momento que hay errores en las divisiones, pues nos va a dar síndromes, aneuploidías o en su mayoría todos estos embrioncitos van a estar destinados a no poderse implantar, a no ser compatibles con la vida o cuando llegan a ser compatibles con la vida a ser síndromes como el mayor conocido que nosotros sabemos que existe, que es el síndrome de Down o trisomía 21. Entonces, ¿por qué los niños con síndrome de Down aumentan cuando la mujer tiene más de 35 años? Pues esta es la explicación. Básicamente porque existe un error en el momento que existe esta división celular, que los abortos, la más frecuente causa de los abortos justamente es por cromosomopatías, es decir, alteraciones en los cromosomas. ¿Por qué se pueden dar las alteraciones en los cromosomas? Pues alteraciones al momento de que el óvulo con el espermatozoide se está dividiendo para poder crear lo que es la vida. Entonces, ahí radica la importancia de la calidad de los óvulos.
Ahora, si por ejemplo tú me llegas y me dices, es que yo tengo una antimuleriana de 0.5 y tengo 27 años, entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Lo primero que te preguntaría es, ¿qué tan regular eres? O sea, ¿cómo son tus menstruaciones de regulares? Si tus menstruaciones son regulares, si tú estás menstruando mes con mes, esto quiere decir que en un 95% de las probabilidades tú estás ovulando mes con mes. Porque si no hay ovulación, usualmente no hay sangrado o hay retrasos o hay modificaciones en la menstruación, pero mientras la paciente tenga ovulaciones mensuales, la paciente va a sangrar por fisiología. Entonces, si tú estás ovulando, aunque tú tengas poquitos óvulos, tú los estás ovulando. Eso me da a mí información de que tú estás ovulando adecuadamente. Que te está quedando tu reserva baja, pues quizás, pero tú estás ovulando. Entonces, esos óvulos que tú tienes tienen la capacidad de ser fecundados. A mí no me da miedo que una paciente de 28 o 27 años me llegue con una antimuleriana de 0.5, 0.6, 0.8. Mientras esa paciente sea regular, eso significa que la paciente está ovulando y que la paciente tiene la capacidad de embarazarse. Sin embargo, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu futuro reproductivo? O sea, ¿cuántos hijos quieres tú tener? Porque si tú te embarazas ahorita, para que tú te vuelvas a embarazar, más o menos van a pasar unos 2 años. Hasta ahorita no hay un estudio que pueda decir, la hormona antimuleriana disminuye tanto porcentaje año con año. Yo no te lo puedo decir. Y justamente es por esto que yo recomiendo tomarse una antimuleriana año con año para que tú veas cómo está disminuyendo esa antimuleriana, porque no hay una regla de que, si ahorita tienes esto, en un año va a disminuir tanto por ciento. No, o sea, hay pacientes que de repente me llegan con una antimuleriana de 1.5 y al año que viene se la vuelven a tomar y traen una antimuleriana de 1. Entonces, es muy inexacto. Pero si tú, por ejemplo, tienes, no sé, les digo, 27 años y me llegas con una antimuleriana de 0.6, y yo te digo, oye, mira, pues te podemos embarazar ahorita, o sea, te puedes embarazar ahorita hasta de manera natural, pero en 2 años yo no sé cuánta antimuleriana vas a tener, tú no sé qué tanto te va a disminuir, y quizás en ese punto tú quieras tener otro hijo. O sea, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Quieres tener 1? ¿Quieres tener 2? ¿Quieres tener 3? ¿Quieres tener 4? Si en ese punto tienes una antimuleriana bajita, entonces ahí sí yo quizás te diga, ¿sabes qué? Pues valdría la pena que congeles óvulos en dado caso que en un futuro quieras tener más hijos, porque yo no sé de aquí a 2 años cuánta antimuleriana te vaya a quedar y vas a tener como ese respaldo de óvulos en caso de que tú quieras tener más hijos. ¿Por qué? Pues porque conforme va avanzando la edad ya se van juntando 2 cosas. Número 1, que te vas quedando sin óvulos, y número 2, que los óvulos van bajando de calidad. Entonces, las decisiones que tomes pues van dependiendo del paciente, de su edad. Obviamente también hay otros criterios que tenemos que ver, que si la paciente no tiene las trompas tapadas, que si no tiene miomas, que si no tiene pólipos, que el factor masculino, cómo están esos espermatozoides, pero aquí yo les estoy hablando exclusivamente de lo que es la hormona antimuleriana. ¿Cuándo recomiendo yo tomarles la hormona antimuleriana? Sinceramente yo recomiendo que se la tomen a partir de los 24, 25 años y una vez al año para que vayan viendo sus niveles. Por si en dado caso su hormona antimuleriana de repente la ven por debajo de 0.9, de 0.8, incluso de 1, o sea, y ustedes digan, ¿sabes qué? Pues es que no veo ahorita un futuro cercano en el que yo vaya a querer tener hijos, o quizás sí, pero quiero tener 3, 4 hijos, pues quizás valdría la pena valorarlo con tu biólogo de la reproducción de confianza para ver si no vale la pena congelar esos óvulos para un futuro. Y hay cosas que pueden modificar los valores de la hormona antimuleriana. Antes se creía que la hormona antimuleriana era muy estable. Sin embargo, ahora se ha visto que sí hay ciertas cuestiones que los pueden modificar, como por ejemplo las pastillas anticonceptivas o los métodos de planificación familiar hormonales, como lo es un DIU o un implante. Estos sí tienen la capacidad de hacer ciertas modificaciones en la hormona antimuleriana. Otro punto muy importante que yo les recomiendo en la hormona antimuleriana es que si por algún motivo ustedes se van a someter a alguna cirugía en donde les van a tocar los ovarios, ya sea por algún quiste, por endometriomas, por un tumor, por lo que sea, tómense una antimuleriana antes de someterse a la cirugía y otra antimuleriana después de someterse a la cirugía. ¿Por qué? Porque su reserva ovárica va a bajar. Además que en las pacientes que tienen endometriosis, por ejemplo, que las van a operar por endometriomas, usualmente la hormona antimuleriana se puede ver afectada porque el hecho de que tengan endometriosis en los ovarios pues puede consumir un poquito de esta reserva ovárica. Entonces, tómense una antimuleriana. ¿Por qué?
Quizás haya pacientes que se tomen la antimuleriana, se lleven una sorpresa y la recomendación sea, ¿sabes qué? Congela óvulos antes de que te metamos a quirófano, porque si te meto a quirófano, tu hormona antimuleriana y tu reserva ovárica van a disminuir aún más. Entonces, yo sé que es mucha información, sin embargo, la verdad es que toda esta información yo considero que es muy importante para que ustedes la tomen en cuenta, para que sepan cómo medir su hormona antimuleriana. Yo idealmente les digo, tómensela después de los 23, 24, 25 años, o incluso si se la quieren tomar desde los 23. La verdad es que, mira, daño no te hace. Y si tú estás entre una hormona antimuleriana entre 1.2 y 3.5, estás en una buena reserva ovárica. Si estás por debajo de 1.2, eso significa que tu reserva ovárica está baja, y dependiendo de tu perfil, de tu edad, de tu futuro reproductivo, de si tienes o no tienes pareja, pues es donde valdría la pena valorar si vale la pena hacer algo como una preservación de la fertilidad congelando óvulos. Si sale por arriba de 3.5, esa hormona antimuleriana está muy alta, y si bien es bueno que tengas una reserva ovárica muy aumentada, esto nos puede llegar a ocasionar problemas como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, problemas hormonales, porque cuando tienes tantos folículos ováricos, eso también hace que estos folículos ováricos, que les digo son capaces de producir hormonas, produzcan hormonas de más y de manera muy descontrolada, y nos puede ocasionar todos estos problemas hormonales que nos traen las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, como que se les caiga el cabello, que les salga acné, que les salgan vellitos en zonas donde usualmente no están acostumbradas a que les salgan, entre otras cosas, pero eso bueno, ya será otro video. Y pues bueno, espero que este video les haya parecido interesante. Como siempre, yo les mando muchos besos y muchos abrazos. Si quieren que hable de algo más, no olviden ponérmelo en los comentarios, no olviden seguir el canal aquí en YouTube o en Spotify para seguir escuchando de estos consejos interesantes que según yo les comparto. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de Mamacitas. Hasta luego, bye.